Presentamos la Iglesia de los 9 millones con el pastor William Osmar Chamagua. Con el tema Jesús ante la problemática social y el poder político. Sean todos más que bienvenidos, sean todas más que bienvenidas. Es un tremendo honor, placer, por supuesto regocijo tener esta maravillosa oportunidad de volver a reencontrarnos con todos y con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por abrir las puertas de su corazón, por abrir las ventanas de sus almas, por permitir que nuestro espíritu pueda llegar a ustedes y por darnos juntos la oportunidad de que podamos avanzar en este camino que muchas veces solamente se ve lleno de todo tipo de tribulaciones. Mi nombre es William Osmar Chamagua y quiero saludarles, ya sea que usted nos escuche a través de la señal abierta de Radio Cadena Mi Gente en el AM 700, a usted que nos escucha en nuestro querido El Salvador, cualquiera que sea el punto, la latitud en donde usted nos escuche y esté conectado con nosotros, sea más que bienvenido. Saludos a nuestros hermanos centroamericanos en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua y por supuesto extensivos a toda Centroamérica a través de la web en el www.migenteinforma.org o en el www.radiocadenamigente.com. Muchos saludos y bendiciones, como siempre lo hacemos, a todos ustedes, queridos compatriotas salvadoreños y queridos compatriotas, miembros todos de la patria grande que nos escuchan en los diferentes continentes, allá en Europa, en el continente americano, Norte, Centro y Suramérica, en el Caribe, allá en Australia, allá en Asia, allá en cualquiera que sea el lugar en donde usted esté conectado. En estos momentos sea más que bienvenido a toda usted preciosa gente, amados hermanos y hermanas que nos escuchan a través de la señal de teléfono fijo o celular en todo lo ancho y largo de los Estados Unidos. Recuerde, el teléfono es el 712-432-6898, opción número 1. Puede escuchar Radio Cadena Mi Gente a través de su teléfono celular o fijo. Así es que si usted nos escucha a través de ese medio, un abrazo fraternal en nombre de todo el pueblo salvadoreño y latinoamericano. Abrazos y bendiciones a nuestros hermanos que manejan vehículos de carga, que están viajando por el país ahora mismo. Muchos abrazos, muchas bendiciones, muchos saludos para cada uno de ustedes y sus familias. Por supuesto, agradeciendo también a todo el colectivo de Radio Cadena Mi Gente por todo el esfuerzo que hace y por estar siempre en la punta del cañón sirviendo a nuestra querida población y tratando siempre de encontrar la verdad, la justicia, que es lo que debería de imperar en el mundo en el cual nosotros vivimos. Cosa que nadie ignora, no es así. Así es que saludos y bendiciones. Bienvenido también a nuestro hermano coronel Rafael Montalvo, que se nos había ausentado a Costa Rica, pero que entiendo está de regreso en El Salvador. Así es que saludos y bendiciones a nuestro hermano doctor Jorge Martínez, de igual manera, el doctor Arturo Flores. Por supuesto, muchísimas bendiciones y agradecimientos también a Para Vida, uno de nuestros patrocinadores. Saludos y agradecimientos a todos nuestros patrocinadores también, que nos ayudan y que hacen posible también que Radio Cadena Mi Gente tenga los recursos para continuar al aire. A ustedes, hermanos y hermanas, a los comités de apoyo en las diferentes partes del mundo, como siempre, muchísimas gracias por ese apoyo perenne. A todos ustedes, hombres y mujeres, que también mes a mes nos envían esa contribución. Créanme que son gotas de agua en el desierto y que humedecen nuestro paladar y que nos ayudan a seguir adelante. Muchísimas gracias por ese esfuerzo y muchísimas gracias también por todo ese apoyo. De nuevo, mi nombre es William Osmar Chamagua y hoy vamos a
a tratar en este mensaje a la Iglesia de los 9 millones para este día domingo 1 de noviembre de este año en curso 2015. Ya 61 días nos van quedando en el año, tomando por supuesto en cuenta este domingo 1 de noviembre para llegar al 2016. Indetenible el tiempo, indetenible la vida, es parte de la realidad con la que tenemos y hemos aprendido también a vivir y a entender. No necesariamente implica que tengamos que aceptarla, pero es más fácil si lo aceptamos, somos más felices de esa manera. Así es que el día de hoy, en este mensaje a la Iglesia de los 9 millones, vamos a tratar el tema de Jesús ante la problemática social y el poder político. Por supuesto, quiero elevar mis oraciones en nombre de nuestra querida población salvadoreña y de nuestros países latinoamericanos y de todos los países explotados y vilipendiados en el mundo, en los cuales habitan enormes cantidades, en millones de seres humanos que son expuestos a la miseria, a la muerte, a la violencia, a hambrunas y a todo tipo de enfermedades, porque a los señores y a las señoras dueños del poder eso es lo que les place y les complace. Elevo mis oraciones al cielo para que la misericordia y la bondad del Señor sea manifiesta sobre tanta gente pobre y necesitada y débil en este mundo de la actualidad. El Señor bendiga nuestro pensamiento, fortalezca nuestro espíritu y llene nuestro corazón del tipo de fe que necesitamos para mover montañas. Así es que les decía que el día de hoy vamos a conversar, porque ustedes saben que este es un espacio de ida y de venida, vamos a conversar sobre este tema, Jesús ante la problemática social y el poder político. Toda la honra, gloria y honor sean a Cristo Jesús el Señor. Y es que cuando traemos a esta palestra pública el tema Jesús ante la problemática social y el poder político, estamos en realidad diciendo que trataremos de ver la problemática social y el poder político desde los lentes, desde los ojos, desde la visión del Señor Jesucristo. Dicho de otra manera, trataremos de pensar como Él pensaba, de analizar como Él analizaba, de sentir como Él sentía, valga la redundancia. Es decir, queremos saber de qué manera veía, sentía, pensaba y analizaba el Señor Jesucristo toda la problemática social y el poder político de su tiempo, que tiene también muchísimo que ver con nuestros tiempos. Es innegable que la problemática social de los países de la tierra va amarrada y va de la mano con el poder político del mundo. Y nosotros en El Salvador o en Latinoamérica no somos la excepción. Benjamín Forcano, escribiendo para alainet.org precisamente sobre el tema del poder, comenta que siempre ha existido un problema de comprensión sobre este tema en el pensamiento de la gente. Es decir, sobre el tema del poder, dice Forcano, siempre ha existido un problema de comprensión. Él dice que parte del problema central es que el poder es visto por la gente como viniendo de los dioses, entre comillas, cosa que no es así. Y existe como tal un profundo mal entendimiento o interpretación de las escrituras, como las que encontramos en la epístola que el apóstol Pablo escribió a los romanos, particularmente en el capítulo 13. Entonces, el poder no viene directamente de los dioses. La cuestión del poder, dice Forcano, plantea cuestiones éticas profundas para toda persona y para toda sociedad. El poder es bivalente. Esta palabra bivalente significa que el poder puede ejercerse para dominar o puede ejercerse para servir. Veamos el poder de los medios de comunicación. En El Salvador,
usted puede mencionar, y yo sé que cada uno de ustedes podría mencionar varios nombres de canales de televisión o de cadenas de televisión, de estaciones de radio o de cadenas de estaciones de radio, de medios escritos, es decir, de periódicos, ya sea digitales o los periódicos como tradicionalmente los hemos conocido en nuestra sociedad y en el mundo, que en su mayoría tienen poder, porque tienen poder de ingresar a la mente, al corazón, al espíritu de la población, pero ese poder ha sido históricamente mal utilizado para ejercer dominio en la sociedad. Nace en el 2007 un medio de comunicación que es el que estamos utilizando el día de hoy, que llamamos Radio Cadena Mi Gente. Y este medio de comunicación es utilizado porque es innegable que Radio Cadena Mi Gente tiene poder. Pero el poder de Radio Cadena Mi Gente, para que usted pueda hacer la comparación, no es utilizado para someter a la población, sino más bien para empoderar a la población. Ahora, estamos hablando solamente en este momento del poder de los medios de comunicación, que puede, de nuevo, ser ejercido para someter a la población o para servir a la población. Pero lo mismo sucede con el poder político. El poder político, al igual que el poder de los medios de comunicación, también es un poder bivalente. Es decir, que puede ser utilizado para someter a la gente o puede ser utilizado para servirle a la gente. Lo mismo sucede con el poder económico. Puede ser utilizado para someter a la gente o puede ser utilizado para servir a la gente. Históricamente, usted y yo sabemos que todos los poderes, hablemos del poder político, hablemos del poder financiero, hablemos del poder de la comunicación o inclusive hablemos del poder de la religión, históricamente ha sido utilizado en su mayoría para servirse de la gente, para imponerse en la gente, para explotar a la gente, para someter a la gente. Y raras veces en la historia han sido estos poderes utilizados para servir a la gente, para abrirle el conocimiento a la gente, para darle el poder a la gente. Eso también es lo que en realidad pretende el Evangelio. Entonces, la cuestión del poder plantea cuestiones éticas profundas para toda persona y para toda sociedad. El poder, les decía, que es bivalente, ya que puede ejercerse para dominar o para servir, y en ese sentido nos alcanza a todos, en todos los ámbitos de la existencia, individual, social, nacional, internacional. Nos encontraremos con este desafío y en el modo de encararlo se verá la categoría moral de la persona, de la familia o de la sociedad. Pero de cara a su ejercicio correcto, no sé si por cultura o por praxis histórica, el poder se lo suele entender como un don innato, no recibido. Es decir, que aquellos que tienen el poder, muchos creen que ya nacieron con ese poder. Desde que aquel sujeto que posee el poder ordena y manda a su placer. Usted sabe que en nuestro país y en muchos otros países eso también ha sucedido de una manera histórica. Aquellos que han llegado a ostentar el poder simplemente han ordenado y han mandado como les ha dado su santísima gana, como normalmente se dice en nuestra sociedad. Eso, por supuesto, es incorrecto. Pero no por eso, es decir, no porque sea incorrecto deja de ser una realidad. Eso está pasando hoy mismo en los partidos políticos. Vea cómo tanto Arena y el FMLN llevan planillas únicas para que continúen dirigiendo esos institutos políticos. Tan empeñados están en que se presenten a las, entre comillas, elecciones, candidaturas únicas para la dirección tanto de Arena como del FMLN, que Arena y el FMLN, siendo enemigos históricos,
rápidamente se pusieron de acuerdo en eso y han cambiado inclusive las leyes ahí en la Asamblea Legislativa para protegerse frente a un hecho que es claramente inconstitucional. Sin lugar a dudas, más de algún ciudadano va a aparecer frente a la sala de lo constitucional presentando una demanda sobre este tema que desde ya todo mundo sabe es inconstitucional. Pero así es como históricamente se ha ejercido el poder y así es como históricamente se sigue hasta el día de hoy ejerciendo el poder. Aquel que lo posee ordena y manda de acuerdo a su propio placer. Entonces, en lo personal estoy convencido de que es aquí en donde radica uno de los males más serios para asegurar una convivencia justa y pacífica en nuestros pueblos. Nos acostumbraron a ver el poder como una emanación de lo alto, es decir, de los dioses del Olimpo, que se delegaba a representantes humanos también por decisión de los dioses del Olimpo. Esto lo vemos y lo escuchamos muchas veces desde muchos púlpitos de la iglesia moderna. Les comentaba que en Romanos capítulo 13 encontramos un claro ejemplo de esto cuando se malinterpreta que toda autoridad es puesta por Dios. Por supuesto que un análisis más profundo de esto nos enseña que eso no es verdad. Dios claramente, un Dios que es justo, un Dios que no miente, un Dios que no le quita el pan de la boca a los pobres ni le roba su salario a los pobres. Ese Dios no puede llevar al poder a gente corrupta, a gente mentirosa, manipuladora, sinvergüenza, ladrona, que hace fraude para ganar las elecciones, que se convierten en aliados del crimen organizado, que acepta dinero del narcotráfico para sus campañas políticas. Dios no es quien lleva al poder a ese tipo de gente. Pero vea usted cómo todos estos entes de poder han manipulado nuestro pensamiento y una vez en el poder nos han hecho creer a través de toda nuestra vida que el poder que ellos han conseguido y que ostentan es heredado por Dios. Lo lastimoso de todo esto es que desde la misma iglesia se le sigue mal enseñando a la gente. Entonces, este poder suponía una sociedad de clases, la gobernante y la gobernada. Y la gobernada no tenía o no tiene más opción que acatarlo y que cumplir las órdenes que desde arriba se le dan. Es por eso que desde los partidos políticos se tiran líneas desde arriba y se le pide a la militancia que simple y sencillamente obedezca, que no cuestione, porque si desobedece y si cuestione, queda fuera de las mieles del poder. Y no es que reciban tampoco poder. Entonces, la clase gobernante y la clase gobernada, no tiene la gobernada más opción que acatar y que cumplir las órdenes que desde la clase que gobierna se emanan. Y debe de cumplirlo de forma incondicional, pues ese poder lleva el sello del dedo divino y como tal, ese poder es incuestionable. Por eso usted ve cantidades de creyentes o de cristianos evangélicos más que todo, que no cuestionan el poder, que les han enseñado en la iglesia evangélica, pero también en la iglesia católica, que el poder no debe de cuestionarse, que al presidente de la República no hay que encararlo, no hay que denunciarlo, no hay que cuestionarlo, porque su autoridad es dada por Dios. Nada puede estar más alejado de la realidad. Entonces, eso es parte de lo que nosotros hemos creído y razón por la cual muchos de nuestros conciudadanos hasta el día de hoy tienen problemas cuestionando el poder actual frente a sus abusos
y frente a sus fracasos. Y no solamente hablamos del poder actual, hablamos de la forma como el poder ha sido ejercido en todos los tiempos. Resulta entonces que heredamos como algo casi natural la convicción de que todos los grupos con presencia en la sociedad deben de buscar el poder y deben de tratar de disponer de él como concedido por los dioses y usufructuarlo, es decir, utilizarlo como un capital incuestionable. Eso, por supuesto, es falso. Entonces, lo que sí es cierto es que la soberanía del poder proviene del pueblo y que el poder debe de ser ejercido para el bienestar de todos. Entonces, se ve como en este enfoque el poder ha tomado un rumbo que no es propiamente el suyo y se ha desnaturalizado el poder. Y digo se ha desnaturalizado porque el poder no se ejerce para conseguir para la consecución del bienestar común y los derechos de las personas y de la comunidad o de la sociedad o del país o de los países, sino que más bien el poder se utiliza para servirse de la nación, para servirse de los pueblos que son subordinados a los objetivos y a los fines de lucro de la élite en el poder. Y fue eso precisamente a lo que el Señor Jesucristo se enfrentó y lo que el Señor Jesucristo denunció, porque Él pudo verlo de una forma clara. Dice la palabra que todo lo que ha sido escrito para nuestra enseñanza, es decir, para nuestra educación, para nuestro aprendizaje. Y cuando nosotros en los evangelios leemos la manera como el Señor Jesucristo pensó, sintió, actuó e envisionó las cosas, eso está escrito para darnos un ejemplo, está escrito para enseñarnos, está escrito para que lo tomemos como modelo de vida y de corrección en la vida personal, familiar y en la vida de sociedad. Entonces, nos encontramos con un error invertebrado y de enorme magnitud y consecuencia. Las religiones, y por supuesto la religión católica, se ha aliado a través de la historia de forma reiterada con el poder político. Con frecuencia, un poder antidemocrático, sufriendo en sí misma y haciendo sufrir a la sociedad los abusos y las perversiones del poder. En la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XII fue aliado de Hitler. De hecho, es conocido como el Papa de Hitler. Pero viniendo más cerca a nuestros tiempos y a nuestra propia sociedad, nosotros pudimos ver a finales de la década de los 70s y durante la década de los 80s cómo el poder político religioso de la Iglesia Católica en El Salvador fue ejercido en favor y en pro de la oligarquía y del poder que los militares tuvieron por aquellos años y en contra de la población y del pueblo. En esta misma semana hemos sido testigos de cómo el mismo Papa Francisco ha denunciado al prelado salvadoreño en tiempos de Monseñor Romero, porque fueron ellos mismos sus peores enemigos durante su vida y aún después de su muerte. Él ha denunciado, el Papa Francisco en estos días ha denunciado de cómo la jerarquía católica de tiempos de Monseñor Romero lo denunció, lo difamó y lo vilipendió, no solamente en vida, sino aún después de su muerte. Entonces es lógico que cuando ese poder, como el que ha ejercido la Iglesia Católica Romana a lo largo de la historia, ha sido confrontado con el Evangelio, se ha inventado la ideología de que las iglesias no hacen política, ya que el mismo Jesús de Nazaret no fue un político y vivió al margen de la política. Esa manera de mal interpretar y de mal enseñar las escrituras no pertenece solamente a la Iglesia Católica, también se lleva a cabo desde las diferentes ramas de la Iglesia protestante.
Esa equivocada concepción de la palabra de Dios ha sido de igual manera enseñada y llevada a la práctica, como les decía, por la iglesia protestante alrededor del mundo. Esa tesis que a todas luces resulta insostenible. Lo cierto es que ese argumento se lo convierte en pretexto para reivindicar una neutralidad política llena de hipocresía. Es mentira. Ni la Iglesia Católica es neutral en la política, ni la Iglesia Evangélica es neutral en la política. Eso es falso. Eso es falso. Entonces, cuando ésta hace derivar el poder al pueblo y éste demanda coherentemente una actuación abolidora de clases y emancipadora de la injusticia y de toda clase de esclavitudes, ese es el verdadero evangelio. Conviene entonces que nosotros dilucidemos las mentiras del poder, apelando por supuesto a una noble fuente, la ética racional y la espiritualidad del evangelio. Porque desde esas dos perspectivas nosotros podemos alumbrar el caos que hoy sufrimos. Y cuando digo alumbrar, quiero decir entender, concebir, comprender ese caos que hoy vivimos y que sufrimos a nivel individual, a nivel nacional, a nivel social y, por qué no decirlo, también a nivel internacional. Entonces, es el producto de una equivocada valoración del poder. Es el producto de una mala comprensión o entendimiento del poder. Entonces, por otro lado, hablar de problemática social es hablar de todos los factores negativos que afectan a una sociedad. Dicho de otra manera, hablar de problemática social es hablar de la miseria que afecta a nuestra sociedad. Es hablar de la inseguridad en nuestra sociedad. Es hablar del analfabetismo que atrasa a nuestra sociedad. Es hablar de la falta de aseo, de los basureros, de la basura en las calles, de los adictos a las drogas, de los alcohólicos o de los borrachos. Es hablar de las maras o de las pandillas. Es hablar de la corrupción en nuestros funcionarios públicos. Es hablar del mal funcionamiento de las instituciones de nuestro Estado. Hablar de la problemática social es hablar del crimen organizado y desorganizado, del narcotráfico, de la mala administración de los recursos del Estado, del despilfarro, de la violencia, de la mala educación en las escuelas, en los colegios, en las universidades públicas y privadas, etcétera, etcétera, etcétera. Hablar de todas esas cosas es hablar de los problemas sociales que vive nuestra sociedad. Entonces, cuando decimos Jesús ante la problemática social, estamos enfocando todos esos males desde el pensamiento de Cristo Jesús, desde la perspectiva del Señor, desde la visión del Señor. ¿Qué podemos aprender de Él? ¿Qué podemos cambiar? ¿Cómo debemos de enfocar toda esta problemática para encontrarle las soluciones apropiadas a todas estas cosas que afectan la vida misma? De la misma manera, podemos enfocar a Cristo Jesús frente a la política actual, frente a toda esa mala forma de gobernar, frente a todo ese abuso de poder, frente a toda esa malandrinada y animalada que muchos funcionarios del pasado y del presente practican simple y sencillamente porque en el país reina la impunidad hasta el día de hoy. ¿Qué podemos entonces aprender de Jesús el Señor? ¿De qué manera puede su ejemplo y de qué manera pueden sus enseñanzas encaminarnos por el camino de luz que nos lleve a encontrar la salida a toda esta problemática social y política que enfrentamos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de esperar? De todas estas cosas pretendemos hablar el día de hoy. Por supuesto que hablar de Jesús no se limita solamente a hablar sobre estas cosas sociales y políticas. Hablar de Jesús es hablar de cosas que son muy profundas y que trascienden al mismo tiempo la historia misma y que, muy a pesar de que parezcan ser complicadas, son tan simples que han sido diseñadas para que sean entendidas por los niños.
Hablar de Jesús es hablar de su iglesia, y hablar de la iglesia es hablar de Jesús. Hablar de Jesús es también hablar de la gente, de esa gente que en el sueño y visión del Señor es toda su razón de ser. Todo su trabajo, sus visiones, sus sueños, sus sufrimientos, sus tribulaciones, su nacimiento, su vida, su pasión, su calvario, su muerte y su resurrección se resumen en la gente que Él amó, se resumen en la gente que Él hasta el día de hoy continúa sirviendo y amando, y hasta la misma eternidad, y por quienes Él ha estado siempre dispuesto a darlo absolutamente todo. Esto, por supuesto, no significa que la iglesia o que la gente misma haya asumido el trabajo y el pensamiento y el sentir de Jesús como Él lo desea o como Él lo desearía. Tampoco significa esto que Jesús se sienta completamente identificado con lo que nosotros llamamos iglesia o con los pueblos del mundo en el actual estado de las cosas. En realidad, Jesús el Señor, muy a pesar del desprecio que el mundo hace a su palabra, a su nombre, a su presencia y existencia, es el modelo perfecto de vida para el mundo. Es el modelo perfecto de luz, de paz, de solaz, de esperanza, de bienestar. Él es el modelo único a seguir. Nos dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1 y verso 4. Y aquel verbo se hizo carne. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Y aquel verbo se hizo carne. Nos dice la palabra que lo divino se comunicó con nosotros a través de lo humano. Vea usted lo bonito y lo precioso que esto es. San Juan 1:4. Y aquel verbo se hizo carne. Lo que eso significa es que lo divino se comunicó con nosotros a través de lo humano, es decir, a través de la carne. El Espíritu de Dios se comunicó con nosotros a través del espíritu humano, lo santo a través de lo inmundo, lo sobrenatural a través de lo natural, lo eterno se comunicó con nosotros por medio de lo mortal. Pero una de las cosas más extraordinarias en la historia de la humanidad en todo este proceso fue el hecho mismo de que Cristo Jesús se identificó con nosotros sin renunciar, escuche usted, sin renunciar, claro está, a su propia identidad. Es decir, que cuando lo divino se comunica con nosotros a través de lo humano, o lo inmortal se comunica con nosotros a través de lo mortal, no por eso lo divino dejó de ser divino y lo inmortal dejó de ser inmortal. Es decir, que aunque Dios escogió a través del velo de la carne comunicarse con lo humano que es perfecto, lo perfecto a través del velo de la carne se comunicó con lo imperfecto, lo perfecto en ningún segundo, en ningún momento renunció a su perfección, renunció a su dignidad, en ningún segundo renunció a su perfecto amor, a su poderío, a su luz. Él jamás se avergonzó de ser santo, jamás se avergonzó de ser bueno, jamás se avergonzó de ser completamente perfecto en el amor, en la fe, en la esperanza. Y es así como ese maravilloso principio de identificación sin la pérdida de identidad. Vea usted, ¿por qué estoy trayendo esto a esta mesa redonda nacional e internacional? Porque parte del problema que nosotros tenemos en El Salvador es que cada vez que nos identificamos con algo, como personas, como familias y como sociedad, nosotros perdemos nuestra identidad. Y cuando perdemos nuestra identidad, entonces chocamos con los demás porque hemos asumido la identidad de otros. Déjeme tratar de explicárselo de otra manera. Vea el ejemplo de lo que sucede con los ciudadanos, hombres y mujeres salvadoreños, en cuanto a su identidad con los partidos políticos. Ahí tiene usted la Fuerza Armada.
Históricamente la Fuerza Armada se ha identificado con el poder de la derecha, que es el poder de la oligarquía, que es el poder de la burguesía, que es el poder de los magnates en El Salvador. Entonces, en los años 70 y 80 nació la entonces guerrilla, que eventualmente se convertiría en un partido político. Y mucha de la gente pobre se identifica políticamente con lo que hoy es el FMLN, teniendo esa identificación en su corazón, históricamente basada o sembrada, o esa raíz se encuentra en la guerra civil de nuestro país. Pero ¿qué es lo que pasa hoy? ¿Qué es lo que nos causa tanto problema? Que cada vez que nosotros nos identificamos con una ideología política, con un partido político, nosotros renunciamos a nuestra propia identidad. De ahí la denuncia que constantemente se ha hecho del fanatismo. Y lo mismo sucede en los partidos políticos y lo mismo sucede en las religiones. Es decir, cuando nos identificamos con una religión, nosotros optamos por renunciar a nuestra propia identidad. Y eso al final ha traído y ha dado a luz problemas profundos como los que hoy vive y sobrevive en nuestra sociedad día con día. Vea usted lo tremendo que esto es. Entonces, ¿cuál es el ejemplo de Jesús? El ejemplo de Jesús es, yo me voy a presentar a ustedes con un cuerpo de carne que es imperfecto y que es mortal, pero jamás, dice Jesús, voy a renunciar a mi inmortalidad, a mi perfección, a mi amor, a mi justicia, a mi verdad. Es decir, que aunque yo vista mi inmortalidad de mortalidad, no por eso voy a dejar de ser inmortal. Que aunque yo vista mi perfección con una imperfección, no por eso voy a dejar de ser perfecto. Usted podría y debería de identificarse con algún partido político de su preferencia, pero eso jamás debería de significar que usted va a perder su propia identidad. Es por eso que las cúpulas partidarias hacen lo que les da la gana. Porque la gente ha perdido su propia identidad y desde arriba, como maniquís, manipulan a la gente. Tanto en Arena como en el FMLN, como en todos los partidos políticos en El Salvador. Porque la gente que cree en estos partidos políticos ha perdido su propia identidad. Y cuando usted pierde su propia identidad, es como que usted se saque el cerebro de su cabeza y lo deje colgado allá en un palo en la montaña. Entonces, por supuesto que es fácil manipularlo y por supuesto que es muy fácil que usted no denuncie y que usted no cuestione y que usted se someta a todo lo que desde las cúpulas de los partidos políticos se le ordena que diga o que haga. Entonces, San Juan 1:4, y aquel verbo se hizo carne. De nuevo, ¿qué significa eso? Que el verbo se hizo carne. De nuevo, lo divino se comunicó con nosotros a través de lo humano. El Señor Jesús, aunque se identificó con nosotros, jamás renunció a su propia identidad. Él jamás se avergonzó de ser santo o bueno o completamente perfecto en el amor, en la fe, en la esperanza. Entonces, de nuevo, ese maravilloso principio de identificación sin la pérdida de identidad es el modelo que no todos nosotros debemos de seguir y debemos de adoptar para cada una de nuestras vidas. Si nosotros lográsemos comprender esto y si pudiésemos llevarlo a la práctica, lograríamos construir un mundo totalmente diferente, un mundo nuevo en comparación con el desastre y el desorden que hoy tenemos. Permítanme alumbrar estas ideas bajo la lupa de la realidad que vivimos y entendamos que todos los males sociales que día con día nos roban la paz y nos condenan a tanta maldad no existen por pura casualidad. Es decir, no existen porque tenemos mala suerte,
sino más bien son el resultado de nuestra propia incapacidad de guiarnos y de autogobernarnos por el camino que siempre ha estado ahí y que hemos fallado en transitar. Usted solamente necesita prestar atención a su alrededor y verá que demasiada gente en El Salvador, en el afán de sobrevivir inclusive de una forma miserable, se ven obligados a renunciar a su propia identidad. El ejemplo que les ponía, los partidos políticos están saturados de gente servil. ¿Por qué? Estoy, por supuesto, hablando en términos generales, pero usted y yo sabemos que para pertenecer a un partido político en El Salvador y para tener acceso a las migajas que se caen de la mesa de ellos, usted tiene que dejar su cerebro colgado en algún lugar a la intemperie. Todo eso se ve manifiesto en todo lugar. En la política, en la religión, en la empresa privada. Las instituciones modernas que el ser humano ha creado le exigen al ser humano que renuncie a su propia identidad. Pero esa identidad individual que cada uno de nosotros tiene no se la ha dado el hombre, se la ha dado Dios. Y es por eso que desde la Escritura el Evangelio grita a los cuatro vientos: no dejes que nadie robe tu corona. ¿Está usted escuchando? Es decir, Dios mismo, el Señor Jesucristo, Él mismo nos grita y nos anuncia y nos llama la atención cuando nos dice: no permitan que nadie les engañe, porque si son engañados, ustedes van a permitir que les roben su corona. Y cuando estamos hablando de nuestra corona, estamos hablando de nuestra vida, estamos hablando de nuestra salvación. El Salvador es hoy un infierno, porque la mayoría de ciudadanos han permitido que aquellos que están en el poder les roben su corona, es decir, les roben su salvación, es decir, les roben su identidad. Para que el país pueda encontrar su camino, tiene que recuperar su propia identidad. Entonces, cuando un partido político determinado, un partido político X, o cuando una denominación religiosa X le obliga a que usted renuncie a su identidad, esa religión o esa ideología o ese partido político lo que está buscando es esclavizarle y someterle y hacerle y volverle su vida miserable. Porque Jesús el Señor jamás haría eso. De hecho, una de las cosas que Jesús el Señor busca es que nosotros seamos libres. ¿Qué dice la palabra? En San Juan 8, y conoceréis la verdad, ¿y la verdad qué? Y la verdad os hará libres. Venid a mí todos los cargados, y yo os haré descansar. A todo el que está en el Espíritu del Señor, dice la palabra, todo el que tiene el Espíritu de Dios tiene libertad. La casa del Señor es casa de orden y no es casa de desorden. Eso es lo que el Señor busca en nosotros. Entonces, en el mundo en el cual vivimos, ustedes saben que todo eso se ve manifiesto en todo lugar, en la política, en la religión, en la empresa privada. De nuevo, vea los partidos políticos, uno de los más claros ejemplos. Si usted desea ser parte de uno de ellos, si usted desea participar en política por medio o a través de uno de ellos, el primer requisito es que usted renuncie a su propia identidad. Y eso no solo se lo piden a las personas, eso se lo piden a las empresas, se lo piden a los medios de comunicación, se lo piden a los colegios, a las universidades. Porque es la forma de administrar o de mal administrar el poder que beneficie solamente a unos pocos y que maldiga a la mayoría. El Señor Jesús jamás le pediría a usted a que renuncie a su propia identidad. Cuando nosotros renunciamos a nuestra propia identidad, a nuestros propios pensamientos, a nuestras propias ideas, estamos renunciando a nuestro futuro prometido de riquezas, de bienestar colectivo, de paz, a quien nosotros realmente somos. En los partidos políticos,
Si usted rehúsa renunciar a su propia identidad, usted es expulsado, vilipendiado, arrojado al vacío y condenado a la muerte o el desahucio. Pero eso no es cierto. La voluntad de Dios es que todos brillemos con luz propia. La verdad de Dios es que yo soy dueño de mi propio futuro y que a nadie debo de permitirle que me robe mi corona de vida y de abundancia. Por lo tanto, nadie puede expulsarme de ese lugar que solamente le pertenece a Dios y me pertenece a mí. La razón por la cual una innumerable cantidad de salvadoreños son expulsados de sus lugares de trabajo en cada elección que pierden sus partidos políticos, o la cantidad de gente que pierde sus trabajos cuando un funcionario de otro partido gana la alcaldía o gana la presidencia, es porque nos hemos rendido y hemos entregado nuestra libertad y nuestra personalidad y nuestro ser a entes que nos manipulan y nos destruyen y que solamente nos utilizan mientras nos necesitan, pero que una vez cumplidas esas misiones nos tiran a la basura. Lo mismo pasa, como les decía, en las religiones. O te sometes o te sometemos. Nada de eso es lo que Jesús promete o pretende entregarnos. Ninguna de esas cosas tiene absolutamente nada que ver con el Evangelio de Jesucristo el Señor. Él mismo nos dio el ejemplo. El Verbo se hizo carne. Es decir, que el Espíritu de Dios se vistió de carne humana y se hizo igual que uno de nosotros, pero, recuerde, sin renunciar a su propia identidad. Yo debo de tener la libertad de pertenecer a un partido político, si eso es lo que yo deseo, pero sin renunciar a mi propia identidad. Yo debo de tener la libertad de asociarme con la religión que a mí me parezca, pero no debo jamás de renunciar a mi propia identidad. Porque cuando yo mantengo mi propia identidad, eso entonces va a darme la capacidad de no tolerar el pecado, de no tolerar la corrupción, de no servir de tapadera a ningún corrupto, a ningún abusivo del poder, a ningún malacate que busque destruir a mis hermanos y a mi país. Es por esto que nosotros tenemos que comenzar o reiniciar por recuperar nuestra propia identidad. Vea cómo salvadoreño con salvadoreño se odia, cómo salvadoreño con salvadoreño se matan entre sí. ¿Y por qué? Por ideologías políticas, por religiones. ¿Por qué, pues? Unos dicen ser de este partido, otros dicen ser del otro partido, y al final, tanto un partido como el otro hacen aguantar hambre a la gente. Tanto el uno como el otro utilizan a la gente. Tanto el uno como el otro a lo único que se dedica es a administrar el poder y el sistema para seguir haciendo más de lo mismo. Es por esto que el Señor Jesús demostró que es posible vivir y existir en este mundo siendo lo que realmente nosotros mismos somos, sin pretender ser lo que no somos, sin dejarnos engañar por nadie, sin permitir a otros la toma de decisiones en nuestras vidas. No tenemos razón alguna para pretender ser aquello que otros quieran que nosotros seamos. Yo no puedo imaginarme lo que Radio Cadena Mi Gente sería si hubiese entregado su independencia, si hubiese entregado su pensamiento, si hubiese entregado su capacidad de pensar por cuenta propia y si hubiese aceptado entregar y vender su propia libertad y conciencia por amor a las mieles del poder. No puedo ni siquiera imaginar vivir sin esta libertad tan bella de no deberle nada a nadie, de tener una conciencia limpia y tranquila y sabiendo que la vida del hombre es como la neblina del campo, que sale al amanecer, pero que cuando el sol calienta se desvanece y se desaparece, sabiendo que la gloria del hombre es como la flor de la hierba, o es como la hierba del campo, que la hierba se seca y la flor se cae. Cuando gente en los partidos políticos dejan de ser quienes son, porque de otra manera serían expulsados de esos institutos políticos, ¿cuánta gente en los partidos políticos dejan de ser quienes son? Porque de otra manera serían expulsados de esos institutos políticos.
¿Cuánta gente deja de ser quien es porque si no perdería su trabajito? ¿Cuánta gente pierde su propia identidad para adecuarse a la identidad de otros que tienen el poder? ¿Cuánta gente encubre a ladrones y a asesinos? ¿Cuánta gente calla las injusticias y las aberraciones del poder? ¿Cuánta gente es tapadera del mal y encubridora de los hijos del diablo? ¿Cuánta gente acepta dinero sucio y hace negocio con el hombre del maletín negro? ¿Cuánta gente sucumbe a las tentaciones y a las mieles del poder? Eso no es lo que Jesús busca enseñarnos. En El Salvador tenemos demasiados problemas, porque precisamente demasiados de nosotros hemos renunciado a nuestra propia identidad. Hemos dejado de ser quien realmente somos, y todo eso es lo que nos causa toda esta problemática social y que causa nuestra actual actitud frente al poder político. El Salvador, sin lugar a dudas, necesita proyectos políticos nuevos. Necesita proyectos políticos que estén realmente comprometidos con la gente, que estén bajo el poder y bajo la autoridad de la gente. El Salvador necesita proyectos espirituales nuevos, frescos, apegados a la verdad de Dios, que es la verdad de la gente. Proyectos empresariales nuevos, sanos y limpios. Proyectos financieros nuevos. El Salvador necesita proyectos de comunicación televisiva, radial, prensa escrita y digital nuevos, que tengan cabeza propia y que no sean entreguistas a los financistas manipuladores de la información, que no permitan que se les robe su propia identidad, que no se avergüencen de ser quien realmente ellos son. Eso es Radio Cadena, mi gente. Un medio con cabeza propia, un medio con pensamiento propio, un medio que siempre ha rehusado a dejar de ser quien es, porque su modelo de vida es el Verbo Dios hecho carne, que se hizo uno de nosotros sin renunciar a su propia identidad. Y hablando de esto, ¿ya escuchó usted que tal parece que los diputados y los señores del poder están muy asustados? Pues están hablando de pasar nuevas leyes que buscan castigar a los medios que desnuden esas verdades ocultas desde siempre y que ellos pretenden hacer creer a la gente que solamente es difamación. Están, tal parece, buscando la forma de intimidar a los medios de comunicación. Es por esto que nos debe de quedar claro. No es posible inmiscuirse y transformar la realidad de un pueblo o la realidad de los poderes fácticos y poderes políticos si es que permitimos que nuestra identidad propia sea robada, si la entregamos, si la vendemos al mejor postor. Cuando el Señor Jesucristo enfrentó la problemática social, cuando Él enfrentó el poder político de su época, Él enfrentó con toda gallardía aquellas dificultades porque Él jamás renunció a su propia identidad. Nosotros, la razón central por la que no encontramos el camino es porque hemos perdido nuestra identidad propia. Es porque renunciamos a nuestra identidad hace mucho tiempo atrás. Entonces tenemos que comenzar por recuperar nuestra propia identidad. Es por esto que tiene que quedarnos claro. No es posible inmiscuirnos y transformar nuestra realidad o la realidad de los poderes fácticos y poderes políticos si es que permitimos que nuestra identidad continúe en las manos de gente equivocada. Si rehusamos recuperarla, si continuamos vendiéndonos al mejor postor. Como pueblo, nosotros hemos permitido que se nos robe nuestra identidad, que se nos someta. Nos hemos convertido en loritos repitiendo el discurso y la cantaleta de los dueños del poder. El Señor Jesús renunció a eso, no lo permitió.
Él se hizo hombre sin renunciar a su propia identidad. Nosotros podemos participar en política, pero jamás debemos de renunciar a nuestra propia identidad. Nosotros debemos de construir un país nuevo, pero jamás debemos de renunciar a nuestra propia identidad. Nosotros tenemos que construir un nuevo proyecto político que vuele tan alto como las águilas, pero jamás debemos de renunciar a nuestra propia identidad. Nosotros debemos de amarnos y de respetarnos y de ser solidarios los unos para con los otros, pero jamás debemos de renunciar a nuestra propia identidad. No hay razón alguna por la cual seguir caminando por el camino del sometimiento, por el camino de la corrupción, por el camino de la manipulación y por el camino de los mudos. Esos caminos son para aquellos que se rindieron, que se dieron por vencidos, que vendieron su corona de vida al mejor postor. Esas personas eran siempre incapaces de construir nuevos y mejores caminos de vida. Es por esto que hoy es el día de nuestra salvación. Hace bastante tiempo les decía en un mensaje a la iglesia de los 9 millones que aunque Jesús el Señor se manifestó en esta tierra, Él vivió en la tierra como Él vivía en el cielo. Para Él lo sobrenatural no era sobrenatural, sino más bien era natural. Para Él lo sobrenatural no era ilógico, era lógico, porque eso es lo que Él hacía siempre en el cielo. Para Jesús, los milagros no eran milagros en el sentido que nosotros los llamamos o los conocemos. Para Jesús, todo aquello que nosotros llamamos milagros no era más que una manifestación de su propia personalidad. Es por esto que ni la misma muerte pudo vencerlo, ni mucho menos detenerlo en el infierno, porque Él jamás renunció a su propia esencia, a su propio ser, a su propia vida y misión. De ahí que el apóstol Pablo diría: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, es la renuncia a nuestra identidad. La muerte tiene agarrado y esclavizado a El Salvador porque El Salvador permitió que el aguijón del pecado penetrara su propia identidad y lo esclavizara. Ese es el producto del servilismo. La muerte es el producto de la manipulación. Todas esas cadenas que destruyen al ser humano, tal cosa no existe en la libertad de Dios, porque simple y sencillamente no son. En El Salvador estamos obligados y somos llamados a cambiar esta vulgar realidad y situación. Pero la única manera que lo podremos conseguir es dándonos cuenta que necesitamos recuperar nuestro propio ser. No podemos seguir siendo serviles a nada ni a nadie. No podemos y no debemos de continuar pretendiendo ser aquello que otros quieren que seamos. No nos avergoncemos. Levantemos nuestros ojos y manos al cielo, de donde viene nuestra esperanza y nuestra salvación. Políticamente, contrario a lo que muchos dicen, El Salvador necesita un proyecto político nuevo que no esté viciado conforme a los mandamientos y a los rudimentos y a los deseos del mundo y de la carne, que son el egoísmo, la vanagloria, la arrogancia, la mentira, la corrupción, el ladronismo, el abuso del poder. El Salvador necesita un proyecto político y un proyecto espiritual nuevo, fresco, sano, lleno de luz, cuya base esté preñada con el amor, con la esperanza, con la verdad, sembrado en la unificación del ser humano, con el respeto mutuo, con la transparencia y con el compromiso colectivo. Un proyecto político nuevo cuyo motor no sea el hambre por el dinero o por el poder, sino más bien cuyo motor sea el amor al prójimo, la esperanza de construir un país lleno de oportunidades para todos, con una plena verdad y con un saturamiento de justicia social. Eso es lo que buscamos, eso es lo que pretende el Señor Jesucristo, eso es lo que pretende que Él nosotros entendamos. Entonces, amado pueblo de El Salvador, si en realidad nosotros pretendemos parir un nuevo país, parir una nueva sociedad, yo humildemente quiero
invitarles a que comencemos por recuperar nuestra propia identidad. En el nombre de Cristo Jesús, que la paz y que el amor de Dios sea con todos y con cada uno de ustedes. En donde sea que usted se encuentre, en donde sea que usted viva, cualquiera que sea la profesión a la que se dedique, que la paz y el amor de Dios llene su vida, que llene de luz su entendimiento, que penetre esa espada de doble filo hasta los tuétanos de cada una de nuestras almas. Que el poder de Dios se haga manifiesto. Que la luz del Altísimo brille en nuestra mente y en nuestro corazón y nos permita comprender estas cosas que, aunque parecen estar escondidas, desde siempre han estado ahí para el escrutinio y para el consumo de todos y de cada uno de nosotros. De ahí que el Señor Jesucristo dijo: todo lo que os digo en privado, proclamadlo desde las azoteas a todo el mundo. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo el día de hoy. Mi nombre es William Osmar Chamagua. We love you, El Salvador. Te amamos, El Salvador. Pero recuerda tú que el amor no es suficiente para construir a un nuevo país, para construir a una nueva sociedad, para construir a una nueva familia y para construir a un nuevo ser humano. Es importante que asumamos el ingrediente del amor, pero que también llevemos todas estas cosas a la práctica cotidiana, a la práctica de todos los días. ¿Va a pasar esto de la noche a la mañana? Por supuesto que no, pero recuerda que toda maratón de 1000 millas comienza siempre con el primer paso. Demos entonces hoy ese primer paso en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, El Salvador, desde hoy y para siempre. Que Dios te bendiga, Latinoamérica, desde hoy y para siempre. Que Dios te bendiga, mundo, desde hoy y para siempre. Amén, amén, amén.